Ok, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación relacionada al transistor JFET o JFET, en este caso relacionado a los laboratorios 4 y 5 del curso, donde vamos a estar trabajando con este transistor JFET para generar su curva característica o la curva de corriente de drain o de drenaje versus voltaje de drain a source o de drenaje a fuente, si fuera en español. Y la otra curva que vamos a estar haciendo es la curva de transferencia, o lo que significa la curva gráfica de la corriente de drain nuevamente, pero versus el voltaje de gate a source, que es el otro voltaje del transistor. En ese caso es el voltaje que le llamamos el voltaje que controla el funcionamiento del transistor, en este caso de los JFET. Para eso pues tenemos aquí nuestro simulador Multisim Online. Vamos entonces a escoger el transistor que vamos a estar utilizando. Vamos al área de transistores con el botón de la izquierda y vamos a seleccionar el transistor JFET N. Este sería canal N. Como mencionamos, estos JFET vienen en canal N y canal P, pero la mayoría de las veces el que usamos es canal N. Bien importante antes de comenzar la simulación, para que puedan obtener unos datos de corriente no tan pequeñas, porque ya yo pues había verificado anteriormente la simulación. Este JFET normalmente trae por default un voltaje de gate a source un poquito bajito, creo que es negativo 2 voltios de corte, lo que le llaman voltaje de gate a source de corte, que también lo hemos discutido en la clase, que es lo que hace cuando la corriente se va a cero. Y eso va a hacer que para este caso, si lo simulamos con ese valor, pues le va a dar quizás unos valores de corriente pequeños. Para eso usted va a seleccionar, le va a dar doble clic al transistor con el botón de la izquierda, y aquí donde dice VT0, que dice 0 Bias Threshold Voltage, dice negativo 2, lo va a cambiar y le va a poner negativo 6. Importante que ese negativo se quede. Si lo borró, pues con el teclado le pone negativo 6 para que los niveles de corriente sean más grandes y no sean tan pequeños. Si lo deja en negativo 2, pues le va a dar muy pequeño todas las corrientes. Así que vamos a dejarlo en negativo 6 y vamos a hacer la simulación con ese cambio de ese parámetro a negativo 6. Ok. Ya que hicieron ese cambio de ese parámetro, ahora sí, vamos entonces a buscar los otros componentes. Vamos a buscar la resistencia que va a conectarse al drain. En este caso le puedo cambiar el valor, el número, el nombre de la resistencia ARD, que es de resistencia de drain. Y nuevamente si la selecciono, aquí le puedo cambiar el valor, le voy a cambiar a 100 ohmios, que es el valor que vamos a estar utilizando. Voy a utilizar entonces una fuente de voltaje DC, que es la fuente que se va a convertir en lo que le llamamos en el circuito VDD, así que le voy a cambiar el nombre. Voy a utilizar otra fuente de voltaje, que en este caso no es necesaria colocarla, pero la voy a colocar ahora y de una vez pues la uso para la otra parte para el otro laboratorio. En este caso es la fuente que representa el voltaje de gate a source del transistor, que es lo que le llamamos el voltaje que controla la operación del JFET o el voltaje de control. Este es el voltaje que genera la corriente del drain y este es el voltaje que controla la operación, el funcionamiento del JFET. Esta fuente importante que siempre que se utiliza con JFET va invertida. Eso lo expliqué en la parte teórica de la clase, donde esta parte va invertida, esta fuente, porque al uno invertirla, pues entonces genera un voltaje negativo entre gate y source, y hay que recordar que pues estos JFET funcionan con voltaje negativo en esta área del transistor entre el gate y el source. Para eso pues va a ir aquí a la flechita de rotación, lo va a rotar una vez con el botón de la izquierda, lo va a rotar por otra vez para que quede ahora el terminal negativo hacia arriba y el terminal positivo hacia abajo. De esa manera pues al ponerle voltaje aquí pues sería un voltaje negativo. En este caso pues el voltaje va a ser 0 porque esta primera parte
o esta que tiene que ver con el laboratorio 4 de corriente de drain versus voltaje de drain a source, la vamos a hacer siempre con esta fuente igual a 0. Y nos faltaría entonces el ground. Lo vamos a colocar acá, más o menos alineado con el JF. Ahora hacemos las conexiones. Vamos entonces de ese terminal negativo al gate del transistor. Vamos entonces del drain a la resistencia. Conectamos. Todo esto se hace con el botón de la izquierda. Vamos del botón de la resistencia al terminal positivo de la fuente. Vamos entonces de la fuente negativa al ground. Vamos entonces del source al ground. Y vamos entonces del lado positivo, porque está invertida esa fuente, al ground. Y ahí hicimos entonces ya todas las conexiones. Esta fuente, como dije, para este experimento en específico, para esta simulación, se va a presumir siempre igual a 0 voltios. Así que le voy a cambiar el valor y la voy a colocar en 0. Y esa se va a quedar siempre en 0 para esta primera parte, o este laboratorio de corriente de drain versus voltaje de drain a source. Era lo mismo que haber colocado no fuente aquí y colocar el gate directamente al source a ground, y no colocaba nada aquí. Es otra forma de hacerlo. O si le conectamos la fuente, pues le ponemos 0 voltios, como usted lo quiera hacer. Esta fuente, por si acaso, es la que le llamamos el VGG. Le voy a colocar entonces el nombre, por si acaso también, para que sea igual como lo tienen en el documento. VGG, pues igual a 0 voltios. Esta fuente es la que entonces yo voy a ir cambiando. Usted va a ir a la tabla que tiene en el documento, y en la tabla le indica que esta fuente obviamente va a empezar en 0 voltios para la primera corrida. Usted le da aquí para que cambie el valor, y luego la va a ir cambiando hasta que sea 8 voltios. Lo va a hacer de intervalos de 0.5 en 0.5, o sea, comienza en 0 voltios, va a medir, luego en 0.5 voltios va a medir, luego en 1 voltio va a medir, 1.5 mide, y así sucesivamente hasta que llega a 8, según la tabla que tienen en el documento. ¿Qué vamos a estar midiendo? Pues vamos a estar midiendo la corriente. Voy a colocar el medidor de corriente por acá arriba. Nuevamente tiene que esperar que ese circulito esté aumentando o disminuyendo para que el medidor esté correctamente colocado. Y ese medidor lo que va a hacer es medir la corriente que viene de esta fuente y que entra por el drain, o sea, la corriente de drain, que es pues uno de los valores que vamos a estar midiendo. Claro, el medidor tiene la flechita hacia la derecha, pero esta corriente viene al revés, viene de derecha a izquierda porque entra por el drain. Así que si usted tiene el medidor seleccionado, si no, pues usted lo selecciona con el botón de la izquierda, va a ver esta área aquí y le va a dar a esta opción de Flip Current Measurement, y le va a dar a esa opción con el botón de la izquierda, y automáticamente le cambia la flecha, ya esto lo habíamos hecho anteriormente, para que entonces mida la corriente en el mismo sentido de como realmente la corriente está pasando, porque si no, pues le va a empezar a dar corrientes negativas, y no, deben ser corrientes positivas. Eso significa nuevamente que el medidor lo había colocado al revés. Para el voltaje, vamos entonces a medir el voltaje de drain a source. Vamos a colocar un medidor en el drain, parecido a cuando teníamos los bipolares, que conectamos uno en el colector y uno en el emisor. Pero aquí conectamos uno en el drain y conectamos otro medidor de voltaje en el source. Claro, para este caso, para este circuito, el source está conectado a ground, así que no es necesario conectar este voltaje, porque este voltaje siempre va a ser 0. Así que la lectura que dé acá arriba es la lectura que usted va a tener como tal, ya que esta lectura menos 0 pues va a ser esta lectura. Sí. Ahora, cuando aquí haya alguna resistencia más adelante en otro circuito con JFET, pues sí, hay que colocar siempre esos dos medidores. Pero lo coloco desde ahora para que sepan que siempre la resta del voltaje que puse en el drain y del medidor que puse en el source es el voltaje de drain a source de este transistor. Ok. Ya cuando tengo entonces voltaje y corriente, pues voy a hacer la simulación con 0 voltios. Tenemos 0 voltios inicialmente. Pues voy a hacer la simulación, y voy a tener entonces un valor de corriente y un valor de voltaje. Como dije, este siempre va a ser 0, así que esta lectura automáticamente va a ser el voltaje de drain a source. En este caso, como yo tengo 0 voltios aquí, pues obviamente no va a haber corriente ni voltaje. Aquí está midiendo, obviamente, porque esto no es ideal, pero esto, como ven, es a la negativo 29 y esto es a la negativo 27. O sea que esto es 0 para efectos prácticos. Así que usted le puede poner a esa primera lectura 0, tanto para corriente como para voltaje.
Nuevamente corriente de drain, voltaje de drain a source. Y eso usted lo va a anotar en la tabla. Esa primera lectura pues va a ser 0, 0. Ya luego entonces usted va a ir a esta fuente, puede dejar prendida o corriendo la simulación, y aquí va entonces a ir acá al área del valor del voltaje y le va a colocar el próximo voltaje que dice la tabla, por ejemplo 0.5 voltios. Le da aquí con el mouse para que cambie el valor y automáticamente le cambia la lectura. ¿Ves? Ya ahora pues tengo una lectura de microamperes y una lectura de milivoltios, que ya son corrientes y voltajes que se pueden medir. Pero lo de ahorita, negativo 29, eso ningún medidor prácticamente real lo va a poder medir. O negativo 27, eso va a ser 0. Ahora entonces sí, pues puede empezar a anotar en la tabla pues el valor de corriente y el valor de voltaje con los valores que le da la simulación. Y luego va a volver otra vez a seleccionar la fuente y va a ir aquí y le va a cambiar el valor, por ejemplo, a 1. Selecciona aquí con el mouse para que cambie y vuelve y anota corriente y voltaje. Vuelve otra vez, escoge, selecciona la fuente y cambia 1.5 voltios y quita aquí la selección, y así sucesivamente va a ir colocando el valor aquí según la tabla. Después sería 2, 2.5, 3, 3.5 hasta que llegue a 8 según la tabla, porque entiendo que ya con hasta 8 voltios es suficiente para poder generar la curva de la corriente de drain. Y cada vez que usted cambie ese valor, pues va a ir a anotar la corriente de drain y el voltaje de drain a source que le dio. Ya con eso, pues entonces usted tendría esa primera tabla de ese primer laboratorio. ¿Ve? Y con eso pues vamos a hacer una gráfica. Usted entonces va a ir, puede ir a Excel si lo tiene disponible, o cualquier otro programa que usted use para graficar. Y usted entonces en Excel va a colocar todos esos datos. Puede colocarle en una columna, por ejemplo, el voltaje de drain a source, que era lo que estaba midiendo, y en la otra columna la corriente de drain, y empieza a anotar. Obviamente la primera iba a ser 0 para cada caso, 0, 0, y luego va a empezar a anotar los valores de voltaje y los valores de corriente para cada caso, de acuerdo a las lecturas que usted anotó en la tabla. Cuando vaya a hacer las anotaciones, por ejemplo, si el primer valor de voltaje medible le dio mili, por ejemplo, y le dio 0.5 mili en Excel, pues usted mili lo puede escribir con todos los ceros. Puede escribir 0. Vamos a decir, si era 0.5 mili, pues sería 0.0005, por ejemplo, y lo escribe así. O usted escribe 0.5 mili, escribe con la E mayúscula y le escribe entonces negativo 3. Él lo cambia, porque él lo cambia a formato, depende como usted lo tenga configurado Excel, pero típicamente Excel lo cambia a formato científico, pero eso no importa, es simplemente la forma en que se lo escribe. Pero usted lo escribió correctamente, que era el 0.5 a la menos 3, y así. Lo mismo pasa con la corriente. Si la primera corriente era, voy un momento aquí a la simulación, voy a regresar aquí nuevamente a la primera que hicimos, la de 0.5, por ejemplo. Le voy a dar play porque la había parado la simulación. Tengo, tenía aquí 517 micro y 448 mil como tal. Esa era la lectura. Pues voy aquí, 448 mili eran, pues pongo 448 mili, menos 3, y la de corriente era 517 micro, pues 517 es menos 6. Nuevamente él cambia cada valor a formato científico, pero nada. Y por ahí usted va a seguir anotando todos los valores y todos los valores que tenga. Después que usted tenga todos esos valores, usted simplemente sombrea todos esos valores
Entonces, va a tener obviamente varias lecturas hasta que llegue según la tabla. Va a colocar todo eso, y después que usted tenga todo eso, pues usted va aquí, por ejemplo, en mi caso, eso depende del Excel que usted tenga, pero usted va aquí al área de gráficas, por ejemplo, o charts, y va aquí para que grafique en dos ejes. Puede coger esta con líneas que marcan puntos, líneas solas sin puntos. Puedes coger esta, la de líneas que marcan puntos, y obviamente tengo un solo punto marcado en este caso, pero si sigo añadiendo valores, pues me va a salir la gráfica. Por ejemplo, más o menos, que yo había hecho aquí una gráfica, en este caso esta que tengo aquí sería la curva, más o menos aquí yo le puse unos valores, no son realmente los que usted va a obtener, pero más o menos, y va generando la curva característica, donde en esta área vemos que es cuando la corriente se queda bastante constante, porque ya empezó a subir. De momento subió, pero se quedó cerca de un mismo valor, y de momento sube otra vez. Ya aquí entonces ocurre lo que le llamamos el breakdown, el área de breakdown. Esta área primero por aquí sería el área lineal, por aquí sería el área de corriente constante. Obviamente a nivel práctico no es como en el caso teórico, que teníamos una línea flat exacta. Aquí no, aquí siempre la corriente va aumentando, pero si vemos estos datos que yo le coloqué aquí de una corrida que yo hice anteriormente, ¿ves? Empieza con una corriente bajita, va subiendo la corriente, y de momento, más o menos de aquí, de esta lectura a esta lectura, ¿ves? Todas se quedaron en 3 puntos algo, ¿ves? Ya aquí prácticamente sube casi a 4, y ya de aquí brinca 5, después brinca 6, a 6.6, pues ya la corriente pues como que empieza a cambiar más rápido. Pero en estas lecturas que tenemos aquí, más o menos se quedó toda en 3 y pico. Pues yo puedo decir que aproximadamente, por poner un valor, vamos a decir que más o menos en todas estas lecturas, de aquí a aquí, la del medio, vamos a poner esta que quedó aquí más o menos en el medio, 3.4, pues más o menos ese 3.4, esto va a ser el aproximado, ese va a ser entonces la corriente IDSS. La corriente máxima que genera el transistor cuando está en región de saturación, porque luego sí tengo corrientes más altas, pero ya aquí entonces es breakdown, como explicamos. Él vuelve, se quedó más o menos en los mismos valores de 3 y pico, y de momento empieza a subir otra vez, pero ya aquí entonces lo que ocurre es el breakdown en este caso. Así que la corriente más o menos IDSS sería de aproximadamente vamos a decir 3.4 aproximadamente. Así que más o menos esa es la misma que le debe de hacer, porque yo estos valores los saqué de más o menos la misma simulación que ustedes van a hacer. Así que aproximadamente 3.4 debe ser su valor de IDSS, que es la corriente máxima en región de saturación. Okay. Si vamos entonces luego a el área de la simulación, voy a parar la simulación, voy a hacer aquí mismo la próxima, que sería el otro laboratorio que tienen relacionado a esto, sería el mismo circuito, lo único que ahora aquí yo voy a usar un voltaje fijo. Para esto yo escogí 5 voltios. En este caso escogí 5 voltios, y ahora este voltaje se va a quedar fijo en 5. Ya este sería el otro laboratorio, el de la curva de transferencia. Voy a dejar esta fuente en 5, y esta que tengo aquí, que es la invertida, que es la que me va a generar el voltaje de gate a source, es la que yo voy a empezar a cambiar. Es la que yo voy a empezar a cambiar según la tabla que nuevamente tiene en el documento. En este caso, los voltajes que usted va a estar midiendo son los voltajes de gate a source, no es el voltaje de drain a source, porque ahora va a volver a medir la corriente, pero el voltaje que va a medir no es el de drain a source, es el voltaje de gate a source que se genera entre estos dos terminales. Así que en este caso voy a cambiar los medidores, voy a colocar un medidor aquí en el gate,
el otro lo puedo dejar en el source. Nuevamente ese voltaje va a ser 0 nuevamente porque está en el source. Y lo que me dé aquí pues va a ser la lectura como tal, porque va a ser esa menos 0. Así que se va a quedar igual. Y esa va a ser la lectura que van a anotar en la tabla. Nuevamente la corriente de drain, pero ahora el voltaje de gate a source en la tabla. Y entonces comenzamos. Si comenzamos con 0 voltios, nuevamente, le damos a la simulación y obviamente pues tengo 0 voltios y tengo una corriente de 3.41 miliamperes. ¿Qué ocurre ahora? Pues prácticamente esa fue la corriente que acabamos de mencionar, que era la corriente máxima y conocida como la IDCS, porque cuando este voltaje es 0, se supone que es cuando yo tengo controlado el canal del transistor abierto por completo y la corriente que está pasando es la máxima. Obviamente con un voltaje de 5 voltios, aquí yo escojo un voltaje que sea suficiente para que haya corriente pasando por el drain. ¿Ves? Cuando ya estaba pues en esa región de saturación, pues un voltaje aquí de 5 hacía que ya él estuviese saturado. Ok, ahora este voltaje es el que yo voy a cambiar. Yo voy entonces ahora a escoger esa fuente. Puedo dejar nuevamente corriendo la simulación. Y voy a ir y voy a colocar entonces, en este caso usted lo va a ir cambiando de 0 a 6 voltios en intervalos de 1 en 1. Así que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerde que este voltaje que usted va a colocar aquí, usted va a colocar el valor, por ejemplo 1 voltio, pero realmente ese 1 voltio es negativo porque la fuente está al revés, la fuente está invertida. ¿Ve? Por eso es que la lectura ahora le va a dar menos 1. Prácticamente este voltaje es el mismo que va a colocar aquí, porque este voltaje de gate a source va a ser prácticamente la misma fuente que usted está colocando. Así que ese negativo 1 voltio es negativo porque, como dije, ese voltaje de gate a source es negativo porque esta fuente está al revés o está invertida. Usted va a anotar ahora el nuevo valor de voltaje de gate a source, que sería negativo 1, y la corriente. Ahora la corriente empieza a bajar, porque mientras yo le empiezo a aumentar este valor, como este valor es invertido, mientras más aumente este valor, el canal del JFET se va a empezar a cerrar. Y ya la corriente del valor máximo que tenía originalmente a 0 voltios, ahora va a empezar a bajar. Y por ahí usted va a seguir cambiando. Luego usted va y cambia 2 voltios. Nuevamente selecciona acá afuera para que cambie el valor y automáticamente tengo ahora menos 2 voltios entre gate a source y tengo menos corriente. Y así sucesivamente va a ir bajando la corriente hasta que llega un momento en el que, en el último caso, y voy a hacer el último caso, cuando yo llegue aquí a 6 voltios, prácticamente la corriente que usted va a tener ya va a estar en pico amperes, esa es la menos 12. Ya prácticamente ahí yo puedo decir que la corriente es 0. Y ahí yo puedo apuntar que es 0 corriente o 0 amperes de corriente pasando por el drain del JFET. Y eso significa que ya ese voltaje de 6 voltios en este caso hizo que la corriente se fuese a 0. Ese voltaje que yo estoy usando aquí de 6 voltios fue el que yo inicialmente, cuando empecé a hacer estas simulaciones, yo lo había colocado para el JFET. Le había puesto aquí menos 6. Ese 6, este voltaje es lo que en teoría nosotros en la clase le estamos llamando el VGS off. Por eso este voltaje, cuando lo colocamos en 6 voltios esta fuente, este voltaje de gate a source es negativo 6 y ese voltaje de menos 6 hizo que la corriente se fuera a 0. Y por eso a ese voltaje de gate a source igual a negativo 6 le llamamos VGS off, que es el voltaje de gate a source que hace que la corriente sea 0. Se supone que ese voltaje sea prácticamente igual al pinch off voltage, pero el pinch off voltage es positivo y el VGS off es negativo. Y como vimos en la teoría, esos dos valores son iguales, pero del mismo valor, pero de signos distintos. Así que si el VGS off de este transistor JFET que estamos usando lo habíamos seteado en menos 6 y ahora lo estamos comprobando, porque aquí logramos que la corriente fuera 0, fue bajando hasta que se hizo 0 cuando llegamos a menos 6 voltios aquí, pues significa que el pinch off voltage del transistor pues es 6 voltios pero positivo. Voy a parar aquí la simulación. Si usted va entonces nuevamente a Excel,
En este caso, pues si usted cogería nuevamente el área de ser nueva, pues usted entonces ahora usted cogería y colocaría el VGS en una columna y nuevamente en la otra columna la ID, y va a empezar a anotar los valores que anotó en esa nueva tabla, empezando en 0 VGS, pero aquí usted tendría la corriente más alta, que más o menos era en 3.40 y pico, 3.41 mili a la menos 3. En este caso la corriente no empieza en 0, es al revés, comienza en el máximo, y después de ahí usted va a empezar a colocar los valores de los voltajes que midió, pero recuerde que esos valores son negativos, negativo 1, negativo 2, negativo 3, porque son voltajes de gate a source, hasta que llegue 4, 5, 6, hasta que llegó a negativo 6. Más o menos fueron los mismos valores que midió, fueron los mismos que le colocó a la fuente invertida. Aquí faltaría, por ejemplo, menos 5 y menos 4. Así que esos valores prácticamente son los mismos para todo el mundo, porque son los mismos que midió, son los mismos que le colocó a la fuente. Pero aquí la corriente va a empezar a bajar hasta que esta última la puede colocar 0. Luego que tenga todos estos valores, nuevamente usted va a seleccionar esas dos áreas y va entonces a mandar a hacer una gráfica de esos valores, y ahí tendría las dos gráficas. Nuevamente, si me voy a este otro documento donde yo las tenía hechas, esta otra gráfica que yo tengo aquí, voy a bajar esta, son estos valores que yo tengo aquí. Comencé en 3.4 mili y fui bajando. Aquí hubo un aumento de momento, eso parece que fue un pequeño error de la simulación, pero así dio, así que así la coloqué, pero se supone que hubiese bajado, pero esto no es perfecto, como dije, no es ideal, así que hubo aquí como se supone que esta curva va bajando, pero de momento como que subió un poquito y luego siguió bajando, que es el comportamiento que debe hacer, hasta que prácticamente se hizo 0 al final. En este caso pues yo le puse el valor que midió, que eran los picos, pero usted le puede poner 0 si usted desea, pero como ve aquí en la gráfica, pues él prácticamente marca 0. Y más o menos le sale esa curva. Esa es la curva de transferencia, la curva de corriente de drain versus voltaje de gate a source. La primera que hicimos fue la curva o la gráfica de corriente de drain versus voltaje de drain a source. Esas dos gráficas, usted, si las tiene en Excel, le puede dar copy y transferirlas al documento, y las puede colocar en el documento, y son las dos gráficas que van a mostrar luego de cada tabla. Tiene la tabla con los datos, luego presenta la gráfica de corriente de drain versus voltaje de drain a source, y en el otro laboratorio lo mismo, tienen la tabla y tienen entonces la gráfica de corriente de drain versus voltaje de gate a source.